micrófono. 1, 2, 4. De distancia normal. Sí, Así. un poquito más. 2:23 de la tarde, 2:23 de la tarde, amigas y amigos, seguimos aquí en mimusica.co con esta súper programación de Navidad. Esperamos que ustedes la estén pasando rico con esta buena música que hemos estado poniendo desde el 1 de diciembre y vamos, por supuesto, hasta el 31 de diciembre. Vamos a entregar el año aquí en mimusica.co y también vamos a recibir la Navidad junto a la Alianza Internacional de Radio. Recuerden, el 24 de diciembre, desde muy temprano, cientos de emisoras en todo el mundo conectadas a través de una misma señal. Alianza Internacional de Radio. Hola, Suani, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te va? José Carrillo, muy buenas tardes. Bien, y a todos los que ¿qué recién haces? se conectan, muy buenas tardes. Faltan 10 días, José, para que se acabe el año ya. Exactamente, días. ¿cuánto falta? 10 días, 9 horas, 34 minutos. Ok, y 15 segundos. 316-699-2155 para que nos manden sus mensajes y digan cómo piensan celebrar esta Navidad tan peculiar para todos. José, hace un rato hablábamos con Arinda acerca de las celebraciones navideñas las celebraciones decembrinas aparte de Navidad, y ahora vamos con un tema que me llamó mucho la atención porque además tenemos un invitado, la metafísica. Sí, así es. El tema de la metafísica es bastante interesante porque, como sabemos, esta es una rama filosófica que estudia obviamente el cerebro, el pensamiento, cómo funciona el cerebro del ser humano. Nosotros reaccionamos a partir de lo que tenemos en nuestro cerebro registrado o de lo poco que usamos. Entonces es muy interesante hablar de eso el día de hoy, no solo por el concepto en general, sino también por lo que eso representa y significa en esta etapa de nuestra vida. O sea, estamos terminando un año que fue difícil, que fue complicado y que mucha gente ya está, digamos, programada con base a ese año. Y mucha gente también está programada ya a lo que va a suceder en el 2021. Depende de lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, mejor dicho. Ustedes van a escuchar todo esto, las metas, los propósitos, los sueños. ¿Cómo hacemos para manejar eso? ¿Cómo hacemos para no pensar, por ejemplo, que el año 2021 va a ser peor que el año 2020? Porque en el año 2019 todo el mundo decía que el año 2020 iba a ser un año diferente, un año de éxitos, de todo el mundo, mejor dicho, todo el mundo iba a ser millonario en el año 2020. Así es. Eso era lo que se decía porque era la entrada de una etapa nueva, de un siglo nuevo, pero sin embargo ustedes se dieron cuenta de que no funcionó de esa forma y pues todos tuvimos que adaptarnos a un año diferente. Y además que es muy normal que en diciembre uno pida sus cosas, pida sus deseos, pero que, ¿por qué no pedir, por ejemplo, un cambio de mentalidad? Algo así. Yo, por ejemplo, yo a veces digo, sería chévere como para el 2021 cambiar mi mentalidad, porque de pronto por mi mentalidad es que estoy donde estoy, porque todo se maneja con la mente. Yo sí creo mucho en eso, y de las energías y todo eso, pero hablemos con el experto, José. Con ustedes, mi gente linda, mi gente bella, Biloki, bienvenido a mimusica.co. Hola muñeca, hola José, qué gusto estar con ustedes, contento de estar también con los oyentes. Y bueno, aprovechando este momento para compartirle o transmitirle algo a la humanidad diferente, ¿no? Ahora nos acercamos a unos cambios bastante radicales en el mundo y creo que es momento de que la gente empiece a conocer de estos temas y de lo que somos más allá de creernos un humano o un ser humano. Empecemos hablando acerca de la metafísica, porque de pronto José habrá que no entienda mucho de este tema. ¿Qué es la metafísica? ¿En qué consiste todo este proceso? Pues la metafísica es la física, o sea, la física elevada de la física, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la física como el estudio de los fenómenos naturales o de la naturaleza. De ahí se desprende otra ciencia que se llama la física de partículas o la física cuántica, y a partir de la mecánica cuántica empieza a aparecer todo lo que tiene relación con el origen del ser humano, la creación y el tema de cómo se mueve el universo a nivel energético. Ok, todo lo de las energías, José. Sí, es muy interesante este tema de las energías porque los seres humanos normalmente, digamos que nos rodea una energía diferente. Cada quien tiene algo que transmitir diferente. Lo que tú transmites es diferente a lo que transmito yo, a lo que transmite Biloki. Entonces,
Ese punto en particular a mí me parece muy interesante por una frase en específico. Nosotros atraemos lo que somos. ¿Has escuchado eso? Atraemos lo que vibramos. Exactamente. ¿Cómo funciona eso? Porque, o sea, digamos que si yo pues estoy muy mal económicamente o me está pasando alguna situación en mi vida, ¿quiere decir que yo estoy atrayendo eso para mí? Totalmente. Cuando nosotros nos programamos como ser humano, que nos dicen, yo soy José, yo soy Biloki, nos dicen, eres tú esto, y nos empezamos a pegar a comportamientos, empezamos a crearnos una imagen nuestra, una imagen que creemos que tenemos ante el mundo, y otra que casi no exploramos, que es la conciencia. La conciencia es esa partícula de alma que revisa todo lo que hacemos y nos dice, porque realmente nos dice, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Y es esa partícula de la verdad que se conecta y que casi no revisamos, precisamente por estar en el programa del robot que somos, del personaje que somos en esta tierra. Entonces, como nos apegamos tanto a comportamientos, a patrones, y como tenemos un sistema que inevitablemente ha manipulado, bueno, o ha sido manipulado, y que va a cambiar prontamente, entonces esos comportamientos hacen que no podamos encontrar el punto cero, el punto blanco o la verdad. En el momento en que nosotros encontramos la verdad, empezamos a conocer, por eso es importante saber manejar el cuerpo y el cerebro, o saber cómo funciona. En ese momento nosotros empezamos a ver la luz, o lo que se le dice por ahí en otros términos, a iluminarse. Entonces, ese comportamiento a lo que nos apegamos usualmente, en vez de sumar, empieza a restar, porque te empieza a meter una cantidad de capas de ego, de orgullo, de miedo, de culpa, que te impide empezar a cambiar a partir de tu energía, a partir de lo que realmente eres. Ok, yo sí tengo una duda con respecto a esto, porque decías que desde hace 13 años trabajas con todo esto. ¿Cómo fue el inicio? Porque nos da como un poco de miedo, de susto en algo que tú no conoces. Entonces, ¿cómo fue todo este inicio? ¿Cómo fue este proceso? Yo a los 14 años, como estamos charlando aquí en interno, me di cuenta que yo veía más allá de la gente. Okay. O sea, yo no veía la cara, yo no veía los ojos. Bueno, los ojos sí, porque los ojos son la puerta del alma. Pero yo veía un conjunto, yo no veía superficialmente. Yo veía algo más allá. Entonces yo veía a la gente y yo veía algo más, cómo se sentía, veía qué pasaba en su vida, porque tenía, por ejemplo, los rasgos de la cara son muy condicionados a las vivencias de eso que nos hemos programado. Sí, es muy cierto. Entonces yo veía eso y yo decía, bueno, normal, bonito, siempre me relacioné bien, tuve como esa cosa. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que el resto de la gente no vivía eso, no pensaba así o no sentía eso. Entonces yo a eso de los 17 empecé a interesarme por el tema de la sexualidad del ser humano y cómo activar la sexualidad en las personas que me gustaban. Entonces empecé a meterme con el tema del cerebro. Yo soy tecnólogo en electrónica y todo eso tiene que ver con energía, que después entendí cómo se conectaba una cosa tan técnica como la electrónica con el tema espiritual, y tiene que ver con las partículas. Entonces, bueno, no, simplemente me metí en el tema del cerebro y me metí en el tema del cerebro y lo amé y me encantó. Y cuando tienes el poder, digamos, de trabajar con el cerebro, de comunicarte con las otras personas a nivel inconsciente, de lograr pues que en un principio, en práctica, es posible manipular las personas, por decirlo así, que no es igual el objeto, no es el propósito. Somos muy manipulables. Sí. Yo creo que demasiado manipulables. Y tenemos un sistema que nos condiciona más fácil todavía, porque el sistema te dice, estamos en las tendencias, conviértete en eso. Entonces tú todo el tiempo estás buscando convertirte en eso, y como estás buscando convertirte en eso, solo es convertirme en lo que tú quieres para tenerte. Wow. ¿Y eso sí te ha servido en las relaciones? Por ejemplo, yo tengo la duda y la curiosidad, porque
debe de ser un poco, digamos, en una primera cita uno siempre tiende como a dar su, ¿cómo se dice, José? Su mejor imagen. Claro, A lo mejor. la mejor apariencia. Exacto. Y tú que tienes como ese don, ¿te ha resultado un poco más fácil a la hora de tener citas? Por Me ha ejemplo. resultado más complicado. Sí, claro. Porque si tú viendo a una persona, el exterior no es nada más, y percibiendo algunas cosas, Ujú. a veces se te hace complicado, te pones indeciso, que sí, que no, que probablemente, imagínate, y viendo más allá de eso, debe ser ¿Nos un puedes poco de compartir cosas en la cabeza. alguna anécdota o algo así parecido? Yo tuve una novia muy interesante y yo le arreglé la vida, literal. Ok. A veces no es tan difícil como parece, pero sí hay que tener ese sentido especial. De hecho, pues, para que nos centremos, ese sentido especial es el que le dicen el tercer ojo. El tercer ojo es una glándula que tenemos aquí, una pineal, que es la unión entre el cerebro del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Se unen y se activa la clarividencia. Wow. Entonces yo tenía la noviecita y yo veía cosas, entonces yo le preguntaba y hablaba con ella, ¿no? Yo no había entrado al tema sexual porque el tema sexual condiciona mucho el comportamiento de las personas. Si la persona es manipuladora y te logra y te tiene o tiene intimidad contigo, ya ella ya te tiene, o sea, ya siente que te tiene, entonces no se esfuerza. Y así van pues una serie de comportamientos y rasgos que tienen que ver con el crecimiento, la infancia o cantidad de cosas que hacen difícil que tú logres sacar el lodo y ver el ser que hay por dentro. Entonces, bueno, no, yo antes de entrar en intimidad con ella me dediqué a escucharla mucho, comprendí muchas de las cosas, le hice notar cosas de ella. Y a medida que lo notó y que iba comprendiendo que podía ser mejor y al mismo tiempo eso genera un deseo inevitablemente, deseo de esta persona me conoce tanto, ¿no? Entonces genera un deseo de tener esa persona o de estar con esa persona. Y ya no tuve una relación muy bonita con detalles como todo, ¿no? Porque tantos comportamientos tóxicos, la Sí. tóxica. Tanta gente tóxica que hay últimamente que eso es un término muy actual y muy nuevo, ¿no? Que muy tendencia, que todo el mundo es tóxico. En todas partes, ¿no? Y la verdad es que el sistema está bastante sobre las personas. Ha hecho que las personas vayan a un nivel muy material, entonces al estar cada vez más en lo material, al ver una necesidad principal como por ejemplo es tener sexo cada 8 días, por ejemplo, se ha vuelto una costumbre, un hábito. Entonces están buscando y están buscando y están buscando y lo que está haciendo es llenarse de capas. Okay. Porque a nivel energético también pues tiene un efecto el tener sexo con alguien, estás Transmitiendo, transmitiendo y Se recibiendo comparten energía, energía, compartiendo ¿cierto? energía, exacto. Eso es muy cierto, porque a veces pasa que, sobre todo en el caso de las mujeres, cuando se acuestan con muchos hombres, siempre es, ay, me siento como pesada, me siento como Bueno, y también en el cargada. caso del yo creo hombre que cuando se acuestan con igual, muchas entonces yo mujeres. creo que eso es hasta malo, ¿no? Es hasta peligroso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el ser humano cuando, digamos, que tienes una vida sentimental inestable y ves el sexo como algo condicional? O sea, que hay personas que sienten que atrapan a alguien es con sexo. Entonces, voy y conozco a alguien y sexo, voy y conozco a otra persona, sexo, no resultó, voy y conozco a otra persona, sexo, tampoco resultó, y así voy sucesivamente. ¿Qué sucede en la vida de una persona con algo así? Nosotros tenemos 7 chakras. Hay 7, uno está en la parte de atrás en la cola, otro está aquí encima del órgano sexual, uno está aquí en el plexo solar, que es este que tenemos aquí, como en la boca del estómago, en el corazón que está en medio, pues aquí en el pecho, el de la voz, el del habla que está aquí en la garganta, la pineal, que era la que hablábamos, que es el sexto, está encima de los ojos, el puntico que tienen por allá los monjes, la cosita, Okay. y el corona, que es el que te conecta con el universo. Okay. Entonces, cada uno regula una función diferente. Por ejemplo, el segundo regula lo sexual y los riñones, por ejemplo. El tercero, tiene que ver con la confianza, con la amistad,
El cuarto, que es el del corazón, tiene que ver con el amor, regula el corazón, los pulmones. Por eso ahora mismo el COI es un programa que está destinado a afectar a las personas que tienen problemas afectivos, literal. O sea, si tú tienes problemas afectivos, cuídate del COI porque el programa te ataca directamente los pulmones. Claro. Y tú te enfermas cuando tienes el chakra correspondiente inestable o desactivado o baila. Se cerrado, ¿no? Porque ellos se cierran. Okay. Entonces, atención o cuidado a eso. Y por eso le afecta tanto a los abuelitos, porque los abuelitos en avanzada edad, una gran mayoría tienen problemas afectivos, por abandono, Sí. por falta de atención. Por frustración también sucede. Por ejemplo, en este caso del COVID, hay personas que están viviendo cosas muy mal y son personas que de pronto tú las ves que son positivas, o sea, que decíamos ahorita que todo eso se atrae, pero si son personas que piensan bien, son personas que de pronto son positivas, que tienen buena energía, ¿cómo explicas que estén pasando por momentos tan difíciles y que de pronto no hayan podido salir de eso? Lo que pasa es que el ser positivo y el sentirse positivo es diferente. Okay. Tú puedes ser muy positivo mentalmente, puedes decir, sí, yo soy bonito, o soy bonita, o tengo esto, tengo lo otro, que es el primer error, digamos, identificarse con lo que tienes. Okay. Soy esto, pero por dentro, ¿cómo te estás sintiendo? O sea, tú puedes, yo soy muy alegre, yo soy feliz, yo bailo, yo canto, pero llegas a tu casa y entras a tu habitación y te acuestas y lloras. Y ahí es donde caes en la verdadera realidad. ahí es Te das donde... cuenta de que estás vuelto nada. Eso pasa mucho. Sí, Bueno, mi gente, qué interesante este tema, qué interesante, espero que ustedes estén aprendiendo mucho, pueden hacer sus preguntas a través del 316-699-2155, vamos con un poco más de música y luego retomamos este tema que está muy interesante. Interesante este tema. Sí, me gusta. Pero entonces, dime. sobre todo en ese tema de la sexualidad, pues qué pasa en el ser humano o sea, de verdad es malo tener mucho sexo o es bueno o qué? O es bueno tenerlo con una sola persona o es bueno tenerlo con varias, pero con lapsos de tiempos separados. ¿Cómo funciona eso? Sí, hay unos periodos en los que usualmente el cuerpo, eso se llaman memorias sexuales. Okay. Entonces, como nosotros tenemos un campo magnético, energético, en ese campo se deposita toda la información de lo que tú vives. O sea, todos tus campos magnéticos, todos tus campos energéticos se llenan de esa información. Como decir la USB con los archivos. Okay. Entonces, si tú tienes sexo con alguien, aparte de que estás intercambiando karma-dharma, pues estás metiendo memorias de cómo es esa persona, de cómo lo hace, de quién es, que eso, así no te diga quién es, tú lo estás recibiendo. Sí, claro, Y cuando uno acostumbra el cuerpo a una sola persona, también es lo mismo. O sea, si yo, por ejemplo, me acuesto con una sola persona, Sí. es mejor así, me imagino yo. ¿Tú has notado que a veces cuando uno tiene una pareja pasa el tiempo y uno empieza a adquirir rasgos de esa persona? Sí. Uno dice, wow. es que son parecidos, míralo. Sí, es muy cierto. Pero que no aplica para todos, porque por ejemplo yo miro a mis papás, ellos tienen más de 20 años juntos y son polos opuestos. O sea, literalmente son muy diferentes. No entiendo cómo es que han durado tanto. Pero es así, o sea, no tienen nada parecido. Entonces yo creo que no aplica para todos. Sí, lo que pasa es que la programación de ellos, y esto tiene que ver con programación humana, la programación de ellos es muy, es hombre, hombre proveedor, Okay. mujer sumisa o ocupada de casa.
Entonces es más fácil identificarse en el rol para ellos que para nuestra generación. Es que nosotros ya somos andrógenos, porque realmente todos somos andrógenos. Todos tenemos un cerebro femenino y un cerebro masculino, que es los dos polos. Entonces para ellos es fácil identificarse en roles y aceptar que el otro maneja otros roles. Él maneja estas cosas, yo manejo estas cosas. Entonces ahí se complementan. Wow. ¿Y en José qué ves? José. No sé. Ya Pero me quedé salte, soltero Juan. toda la vida. No, José. salte. ¿Por qué? Usted no le digo por Yo qué. no quiero que usted escuche. Pues escucho el mío. Bueno, No pues tiene sí. nada de malo. No, pues por No, mentira, encimita exacto ahí. se puede decir que José trata de ocultar ciertas cosas, trata de manejar un perfil, pero él sabe que tiene sus cositas pues no mejorar, porque por sanar. Él tiene unos dolores internos que él tiene que asumir, aceptar, porque la clave está en aceptar. Ok. Y también llenarse un poco de conocimiento al respecto de esto, porque cuando tú empiezas a entender el mundo, solo con comprender el mundo, saber que el mundo ha sido manipulado, que estamos en una mentira, en una matrix mentirosa, o sea, que todo esto que existe, el trabajo, la educación, todo lo que conocemos como realidad, Todo es un sistema inventado. es una mentira. Es un cuadro que te pusieron para que estuvieras ocupado en eso y no encontraras el ser. La realidad. Entonces, al saber eso y ser positivo en que lo que está pasando es plan divino, porque de hecho es plan divino, nosotros estamos intervenidos por entidades metafísicas, y todo lo que está pasando geopolítico, a nivel geopolítico está organizado para que la humanidad entre en la era de Acuario, que es la era de la creatividad, donde tú vas a vivir como te da la gana, vas a hacer lo que te da la gana, en base a unos parámetros positivos, obvio, pero vas a poder liberarte y empezar a conocer para encontrar el ser. Y por ejemplo, bueno, eso lo quería decir al aire, pero ahorita lo decimos. Esas personas que sufren, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, ¿tienen algún problema en su mente o cómo? Porque eso es lo que está atacando a todo el mundo ahorita. Tiene exceso de deseo. No. ¿De deseo qué? De deseo, cualquier tipo de deseo. Ah, ok. ¿Anhelas demasiado algo? Ok. Ok, sí, eso es muy cierto. Yo sí creo que eso es así. Es ver un sistema que te está diciendo, conviértete en esto, y estás deseando demasiado convertirte en eso. Tú no necesitas nada. Yo hace una semana terminé un ayuno de 3 meses en el que solo comía, cenaba. Yo no desayunaba, yo no almorzaba. Okay. Y acá estoy, me sentí mejor porque el ayuno es la mejor técnica para empezar a encontrarse con el ser. Encontré cosas de mí que no, ni papa idea, lo reconocí mi ser y me sentí liviano, sin pensamientos tóxicos. Wow, qué interesante. Ahora, ¿tú vas a hacerle la pregunta que Sí. hiciste ahorita? Pues es la que- No, anda, tráela y ahorita entramos. Bueno, entonces todo termina siendo que falta de conocimiento entonces de cómo funcionan las cosas, de por qué te sientes de una forma, por qué te sientes de otra. Y obviamente desconocimiento del sistema. Porque en el momento que tú comprendes en qué matrix estás tú, por dignidad por lo menos, dices, la chimba, yo no eres esto. Yo no eres esto. Gracias. Me quedó sonando lo de el exceso de deseo. Impresionante eso. Pero tú me dices cuando entremos. Entramos.
aquí en este especial, que la verdad con un tema bastante interesante. Ahorita tras micrófonos yo le estaba preguntando a Loki que nos hablara acerca de las personas que sufren de depresión y de ansiedad. ¿Cómo ellos viven este proceso o qué es lo que tienen realmente? La ansiedad es un tema que es un exceso de deseo. Las personas desean mucho y en el sistema en el que vivimos, que te dice todos los días que tienes que desear algo nuevo, te están generando una programación en la que te mantienen ocupado pensando cosas, pensando qué desear, qué necesitar. Muchas veces tienen la felicidad enfrente y por ponerte o tratar de ser el estándar, no la atiendes, no la atiendes. Entonces, el exceso de deseo, de pensar que necesitas remodelar la casa, de pensar que necesitas un carro nuevo, de pensar que necesitas la moto, de pensar que necesitas cualquier cantidad de cosas. ¿Y cómo o qué consejo les darías a estas personas que quieren ellos en sí salir de esto, pero se les es muy complicado? Primero, desconectarse del tema material, ver su realidad, empezar a sumar lo que tienen, o sea, hacer un balance de lo positivo que tienen en su vida, a nivel, se podría decir que material, pero sobre todo de a nivel espiritual. O sea, sales de tu casa, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo lo otro, empiezas a pensar qué es lo bonito que tengo que realmente me hace feliz. Porque el ser solo necesita identificarse con su ser y ser feliz. Así es. Sí, claro, muy interesante, sobre todo porque ese tema de la ansiedad y de la depresión es prácticamente algo muy parecido al estrés, ¿no? La enfermedad del siglo XXI, y que eso conlleva una serie de situaciones que incluso médicamente se dice que provoca el cáncer, ¿no? O no que lo provoca, sino que lo activa mucho más rápido. Entonces, por eso es que últimamente vemos que la gente, que el cáncer ya se ha vuelto una pandemia, en el sentido de que cuántas personas no han muerto de cáncer en el mundo, personas jóvenes, adultos, o sea, cualquier tipo de edad, eso no tiene que ver ninguna edad. El cáncer es una emoción mal gestionada. Cuando tú, y esa es una peculiaridad del ser humano en el programa, en el sistema, cuando tú sientes algo negativo, en vez de solucionarlo desde el discernimiento, desde el comprenderte a nivel de sentimiento y comprender por qué no debes sentirte así, empiezas a hacer cosas para tratar de tapar, Entonces, yo tuve una novia, entonces la novia estuve con ella, me montó los cachos, que esa otra parte, llenarse de humildad, me montó los cachos, un ejemplo. Entonces yo, para no sentirme menos, lo que empiezo a hacer es acostarme con gente. Como para suplir Sí, esa necesidad. para tapar eso, ¿no? Okay. Ojalá fuera una necesidad, pero es ego, es ganas de no sentirse menos. Okay. Claro. Entonces empiezo a acostarme con gente. En vez de entrar a revisar, es que me engañó por esto, quizás ella era una persona así, tiene tales problemas o tenía tales situaciones, no se define, le estaba faltando esto, le estaba faltando lo otro, quizás no era compatible o quizás yo pequé